Segundo libro de Crónicas, capítulos 2 y 3. El capítulo 2 se nos habla de los suministros y trabajadores para el templo. El capítulo empieza diciendo: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Es decir que Salomón hace y es obediente a lo que su padre y Dios le habían encomendado, que era hacer la casa. Ahora, Crónicas elimina varios eventos que sucedieron antes, porque Crónicas se enfoca a la construcción del templo. Para Crónicas, otras actividades que Salomón hizo, su muestra de sabiduría, su administración, sus reformas, no las menciona porque para Crónicas es secundario. Lo importante es cuándo y cómo construye el templo. A eso se enfoca el libro de Crónicas, segundo de Crónicas. En el verso 2 se nos dice la magnitud de la obra. Él pone a trabajar a 70,000 hombres. Oiga esto, 70,000 hombres para que lleven carga. Y 80,000 hombres para que corten en los montes. Estos más adelante se nos dicen que no eran judíos, no eran israelitas, sino eran siervos de los mismos cananeos que habían quedado en la tierra de tierra prometida, en la tierra de Israel. De los versículos 3 al 10 se nos narra la comunicación que hubo entre Salomón y un rey, el rey de Tiro, que se llamaba Hiram. Básicamente, Salomón le pide a Hiram que le mande cedros del Líbano. ¿Sí? Esa área los sidonios, eran conocidos por muy buena madera y además como muy buenos artesanos, que esta es la segunda cosa que le pide Salomón. Le dice que le envíe a alguien hábil para trabajar el oro, la plata, etc. De los versos 11 al 16 vemos que la respuesta de Hiram, el rey de Tiro, es muy interesante porque empieza diciendo: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, y alaba a Dios porque Salomón está determinado a hacer esta obra, porque Dios ha puesto a Salomón. Y no podemos saber si Hiram era salvo, era un hombre entregado a Dios, pero sin duda sí vemos una gran influencia, porque David, el padre de Salomón, había tenido una relación con Hiram, ¿no? Bueno, el rey Hiram le contesta a Salomón y le manda un hombre hábil llamado también Hiram Abi, así se llamaba, que era de madre judía y de un padre gentil, ese hombre, ¿no? Entonces este artesano pues tenía las bases judías, sabía de lo que se estaba trabajando. Y Hiram, el rey de Tiro, accedió a trabajar con Salomón porque Salomón le ofrece trigo, cebada, aceite y vino. Y vemos las negociaciones, ¿no?, que un rey sabio como Salomón ya está haciendo. Y finalmente, de los versos 17 al 18 se nos vuelve a hablar de los obreros que construyeron el templo. 150,000. Hay nada más, ¿no? Bueno, el capítulo 3 se nos habla ya de la construcción del templo. En el verso 1 se nos da la ubicación del templo. ¿Dónde iba a ser edificado? Bueno, en la era de Ornán Jebuseo, donde David levantó holocausto a Dios y compró ese lugar. Ese también, ahí se ubica también el monte Moriah, es el mismo, ese monte donde Abraham ofreció a Isaac. Y finalmente en esas colinas, no exactamente ahí, pero en esas colinas, más tarde moriría nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Verso 2 se nos dice cuándo inicia la construcción. La construcción inició en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el cuarto año de su reinado. Es decir, que desde que Salomón empezó a reinar hasta el cuarto año empezó esta construcción. No podemos creer que Salomón fue negligente, sino que hubo muchos arreglos que hacer antes de iniciar la construcción. Eso es lo que pensamos. Y en la siguiente parte del capítulo, este capítulo 3, se nos habla una descripción del templo, ¿no? De los versos 3 al 7 se nos da la descripción del edificio en general. El edificio en general tenía el templo, ese es parte del edificio en general. Tenía el pórtico o el vestíbulo frente
al edificio del templo. Tenía cámaras laterales, pequeños edificios de 3 pisos, y tenía un gran patio que rodeaba toda la estructura. Parecía que para nuestros tiempos pues es algo sencillo, pero para los tiempos de Salomón, con su tecnología y todo lo que tenían, sí era una obra muy, muy grande. De los versos 8 al 14 se nos da la descripción del lugar santísimo. Era un cubo de 30 pies, o digámoslo entre 9 y 10 metros, y estaba completamente recubierto de oro, ¿no? Todo estaba de oro. También tenía 2 grandes esculturas de los querubines de 5 metros o 15 pies de altura, que también estaban recubiertas estas imágenes o esculturas de oro. Ya aclaré en otro video que no adoraban a estos querubines, sino que representaban de donde Dios hablaba. Los querubines siempre han sido, según la Biblia, ¿verdad? Se entiende, los que están más cerca de la presencia de Dios, y eso era todo lo que representaban. No los tenían ahí para adorar, simplemente era eso. Había oro en todas las partes del templo, en el lugar santísimo. Los muros estaban cubiertos de oro, el piso estaba cubierto de oro, todo. Y de los versos 15 al 17 se nos hablan de los pilares del templo. Eran tan impresionantes que se les dieron nombres. Joaquín, que significa él establecerá, y Boaz, que significa en fuerza. Eran los dos, Joaquín y Boaz. Esto daba un mensaje muy importante. Desde este edificio, desde este templo, casa de Dios, estaba diciendo estos dos pilares: vengan aquí y serán establecidos. Vengan aquí y reciban la fuerza de Dios. Y eso fue el templo de Jerusalén, la fuerza donde Dios, el lugar donde Dios mandaba fuerza y provisión a su pueblo Israel.